Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Serafín Hijo, yo soy el gobernador de los Quichuas. Y bueno, lo que dice la compañera, yo totalmente estoy de acuerdo con ella porque en realidad pues hemos participado en varias reuniones así. De pronto ha habido, como de pronto de alguna manera como palabras bonitas, pero no ha habido como ejecutar los proyectos, porque nosotros ya estamos organizados, vamos para 2 años, hemos solicitado al Ministerio del Interior un reconocimiento, legal a los quichuas, pero ha sido como imposible. Entonces realmente yo no tengo ningún libro, nada de eso, pero resalto aquí a usted para que por favor también tengamos en cuenta eso, porque si nosotros que llegamos como invitados a unas reuniones así, pero también queremos que cumpla algunos proyectos, porque nosotros a raíz de que no estamos reconocidos en el Ministerio del Interior, no hemos podido hacer las cosas como claro, que estamos y no estamos, porque hay muchas autoridades que empiezan a agarrar de ahí como que nosotros no estamos prácticamente dentro de los proyectos, ¿no? ¿Por qué? Solamente porque no tenemos reconocimiento del Ministerio del Interior. Que nosotros que estamos mintiendo, que sí, somos indígenas. Que ellos no sé qué quieren ver realmente en el Ministerio del Interior. Nosotros en el censo estamos 243 personas. Yo creo que estamos suficientemente bastantes. Bueno, digamos, muchas gracias. Yo quiero hacer la claridad de que, digamos, aquí nuevamente no es una idea de empezar a generar expectativas o promesas. Nosotros, o por lo menos yo soy consciente del incumplimiento que ha habido por parte, sobre todo del Ministerio del Interior y de otras entidades gubernamentales. Nuestra tarea aquí es, digamos, empezar a discutir sobre el tema de justicia. En la medida en que sea posible para nosotros, pues gestionaremos los otros puntos, pero digamos, lo que queremos aquí no es entregar unas promesas o decir que les vamos a dar tal y tal cosa, porque, digamos, no es el sentido del plan. Lo que estamos buscando es la participación de ustedes en este documento en concreto. Podemos igual seguir en contacto para tratar otros temas, digamos, que surjan o que ustedes tengan con otro tipo de entidades, no hay ningún problema con eso, pero pensar también, digamos, cómo reconocemos cuál es el trabajo que ustedes vienen haciendo, cuál es el trabajo organizativo que tienen, cuáles son los avances que tienen concretamente, cuáles han sido las limitaciones, quiénes les han dado respuesta, quiénes no, ¿sí? Digamos, a partir de ese conocimiento yo creo que podemos empezar a trabajar. Nuevamente no es una formulación de promesas, es una formulación de iniciativas para que trabajemos en conjunto, para que ustedes se fortalezcan internamente y para que esos temas puedan estar llegando a oídos, digamos, de ministros como el de Justicia, que es el de este tema en particular. Entonces yo creo que, pues nuevamente los invito para que sigamos trabajando, para que quedemos en contacto, para que sigamos diseñando nuevas estrategias. Esto del plan decenal es un documento, una estrategia, pero no es la única, ¿sí? Digamos, si ustedes tienen unos avances en el tema de justicia que se pueden empezar a discutir y a trabajar, pues bienvenidas sean esas iniciativas. ¿De acuerdo?